Buenos días, mi nombre es Rodríguez Sánchez Cristian Jaisen, soy del grupo 1001 de la Facultad de Odontología. El día de hoy les presentaré el tema de mediadores químicos para la materia de respuesta inmune. Hay que empezar hablando sobre lo que es un mediador químico. Un mediador químico comprende un grupo numeroso de sustancias endógenas con estructura química y efectos farmacológicos diversos que participan en numerosos procesos fisiológicos y patológicos del organismo. Tienen muchas funciones. La producción de mediadores activos está desencadenada por productos microbianos o proteínas en el huésped, las que son activadas por microbios y tejidos dañados. También realizan su actividad biológica uniéndose inicialmente a los receptores específicos. Un mediador químico puede estimular la liberación de mediadores por parte de las propias células diana. Los mediadores pueden actuar sobre uno o algunos tipos de células diana. Una vez activados y liberados de la célula dura muy poco tiempo. La mayoría pueden sufrir efectos perjudiciales. Los mediadores se originan del plasma o de las células. Tenemos distintos tipos de mediadores químicos. Los mediadores preformados en los gránulos de secreción, como son la histamina, la serotonina y las enzimas lisosomales. Los mediadores recién sintetizados, como las prostaglandinas, leucotrienos, factores activadores de plaquetas, especies activadas del oxígeno, óxido nítrico y citocinas. Una activación del factor 12, o sea, el factor de Hagemann, que es el sistema de cininas o bradicinina, sistema de coagulación, fibrinólisis o la activación del complemento, que esta es anafilatoxinas. También tenemos los radicales libres derivados del oxígeno y los neuropéptidos. Comenzaremos hablando con las aminas vasoactivas. El primero de ellos es la histamina, que tiene una ubicación en los mastocitos, basófilos y plaquetas. Esta se libera en respuesta al frío, calor, reacciones inmunológicas y produce dilatación de arteriolas, aumento de la permeabilidad muscular en vénulas y constricción de arterias de mayor calibre. Además de que está distribuida por todo el organismo, principalmente en los mastocitos. Está presente también en gránulos intracelulares y se libera por desgranulación de estos ante respuestas a diferentes estímulos como agregación física, reacciones de hipersensibilidad, anafilotóxicas, proteínas liberadoras de histamina, neuropéptidos o citocinas. En los humanos produce la dilatación de las arteriolas y aumenta la permeabilidad de las vénulas, pero contrae las grandes arterias. Actúa sobre la microvasculatura uniéndose a receptores H1 en las células endoteliales. Después también tenemos a la serotonina. Esta se encuentra en las plaquetas y células enterocromafines e induce aumento de la permeabilidad vascular. Es un mediador vasoactivo preformado en acciones similares a la histamina, presente en plaquetas y células enterocromafines. No existe en los mastocitos humanos. Su liberación de las plaquetas se estimula cuando éstas se agregan tras contactar con el colágeno, la trombina, ADP y complejo ATAC. Proteínas plasmáticas. Tenemos un sistema de complemento. Este es formado por proteínas plasmáticas. Además, participa en los procesos inmunitarios y en la defensa contra microorganismos, produciendo lisis de los mismos. Producen aumento de la permeabilidad, quimiotaxis y ozonización. Los componentes inactivos se enumeran del C1 al C9. Además, el paso más importante es la activación de su tercer componente. Este sistema consta de 20 proteínas que se encuentran en su mayor concentración en el plasma. Además, funcionan en la inmunidad innata y en la adquirida. Estas se presentan en formas inactivas en el plasma y se enumeran del C1 al C9. Muchas de estas se activan y se convierten en enzimas proteolíticas que degradan otras proteínas del complemento, formando de esta manera una cascada capaz de generar una amplificación enzimática.
Un paso crítico es la elaboración de las funciones biológicas del complemento. Es la activación del componente C3. Cualquiera que sea la vía implicada en los primeros pasos de la activación del complemento, conducen a la formación de una enzima llamada C3 convertasa que escinde al C3 en dos fragmentos, C3A que se libera y C3B que se une a la célula donde a la molécula se está activando el complemento. Después, C3B se une a los fragmentos generados previamente para formar C5A convertasa que encinde a C5 para liberar C5A y el C5B. Se une a las últimas componentes siguiendo este camino hasta culminar en el complejo de ataque de la membrana CAM. Entre los componentes del complejo C5 y C3 con los mediadores inflamatorios son más importantes, pueden estos activarse por varias enzimas presentes en el exudado inflamatorio. La activación del complemento está controlada por proteínas reguladoras en las células y en la circulación. Los factores derivados del complemento median los fenómenos vasculares, la adhesión, quimiotaxis, activación de leucocitos y por último la fagocitosis. Sistema de las cininas. Genera péptidos vasoactivos a partir de proteínas plasmáticas, llamados sinogenos, y mediante proteasas llamadas calicreínas. Produce liberación de bradicinina que aumenta la permeabilidad vascular, contracción del músculo liso y vasodilatación. Se desencadena por la activación del factor de Hagemann. Este se divide en dos vías que convergen. La vía intrínseca de la coagulación consiste en proteínas plasmáticas que pueden activarse por el factor Hagemann. Después, este experimenta un cambio conformacional, transformándose en factor 12A, exponiendo un centro de serina activa que escinde los estratos de proteínas. La proteasa trombina suministra el principal eslabón entre el sistema de coagulación y la coagulación. La trombina es la enzima que escinde el fibrinógeno soluble circulante para producir un coágulo insoluble de fibrina, siendo la proteasa más importante de la coagulación. Se une a receptores activos de proteasa par porque fijan múltiples serina-proteasas de tipo tripsina. El engarce del par con trombina desencadena la inflamación. Al mismo tiempo que el factor 12A induce a la coagulación, se activa el sistema fibrinolítico que escinde la fibrina, solubilizando el coágulo y también contribuye al fenómeno vascular de la inflamación. Proteasas plasmáticas. La bradicinina C3A, C5A incrementan la permeabilidad vascular, C5A quimiotaxis y la trombina que además aumenta la adhesión leucocitaria y proliferación del fibroblasto. Estas C3 y C5 se generan por reacciones inmunes, activación del complemento, las proteínas de la vía de lecitinas por la plamina y la calicreína. El factor de Hagemann inicia el sistema de las cininas de la coagulación, el sistema fibrinolítico y el sistema del complemento. Hablemos de las citocinas y quimiosinas. Estas son producidas por muchos tipos celulares y regulan la función de otros tipos celulares. Estas presentan funciones múltiples y se agrupan en 5 clases, según su función principal o por la naturaleza de la célula diana. La primera es que regulan la función leucocitaria IL-2, 4, 10 y TGF-beta. La segunda, implicadas en la inmunidad natural FNT-alfa y LI-beta e interferones. La tercera, que activan células inflamatorias IFN-gamma, TNF-alfa y beta, e IL-5-10 y 12. La cuarta son quimiosinas y la quinta las que estimulan la hematopoiesis IL-3-7. Óxido nítrico. El óxido nítrico fue descubierto como factor liberado por las células endoteliales que causaban vasodilatación relajando el músculo liso vascular y se denominó factor relajante derivado del endotelio. Este es un gas soluble producido además por macrófagos y algunas neuronas.
Este es un mediador pleitrópico de la inflamación producido por las células endoteliales que actúa de manera parenquina sobre células diana a través de la inducción de GMP, que a su vez inicia una serie de reacciones intracelulares que dan lugar a una respuesta como la relajación de las células del músculo liso vascular. Es semivida, es de unos pocos segundos. El óxido nítrico es un vasodilatador potente en virtud de sus acciones sobre el músculo liso vascular, reduce la agregación y adhesión de plaquetas, inhibe características de inflamación inducidas por mastocitos. El bloque de su producción induce la rodadura y adhesión de leucocitos. Producción de óxido nítrico es un mecanismo compensatorio endógeno que reduce las respuestas inflamatorias. El óxido nítrico y sus derivados son microbicidas y también es un medidor de la defensa del huésped contra la infección. Constituyentes lisosomales de los leucocitos. Los monocitos y neutrófilos contienen gránulos lisosomales que al liberarse contribuyen a la respuesta inflamatoria. Los gránulos pequeños o específicos contienen lisosima, colagenasa, gelatinasa, lactoferrina, activador de plasminógeno, histamina y fosfatasa alcalina. Los gránulos grandes azurófilos contienen mielperoxidasa, factores bactericidas, hidrolasas ácidas y proteasas neutras. Estos gránulos pueden vaciarse dentro de las vesículas fagocíticas. Los gránulos específicos se secretan extracelularmente con facilidad y los gránulos azurófilos liberan su contenido en el fagosoma y son potencialmente destructivos. Las proteasas ácidas degradan la bacteria y residuos dentro de la fagolisosomas. Donde hay un pH ácido, las proteasas neutras degradan varios componentes extracelulares, dando lugar a la destrucción de tejidos que acompañan a los procesos inflamatorios. La elastasa de los neutrófilos degrada los factores de virulencia de las bacterias a causa de los efectos destructivos de las enzimas lisosomales. Cuando la infiltración leucocitaria inicial no se controla, puede potenciar los aumentos de la permeabilidad vascular y daño tisular. Las proteasas dañinas se encuentran bajo el control de un sistema antiproteasas del suero. Radicales libres derivados del oxígeno. Estas se liberan extracelularmente de los leucocitos tras su exposición a microbios o inmunocomplejos. Su producción depende de activación del sistema oxidativo NADPH, O2, H2O2 y OH, que son los principales componentes producidos intracelularmente. Su liberación extracelular en niveles bajos aumenta la expresión de quimiosinas, citocinas y moléculas de adhesión leucocitaria, pero su liberación en altas cantidades genera un daño en el huésped como puede ser un daño en la célula endotelial, aumento de la permeabilidad vascular, inactivación de antiproteasas con destrucción aumentada de la MEC, agresión de otros tipos celulares. La influencia de radicales libres derivados del oxígeno en cualquier reacción inflamatoria determinada depende del equilibrio entre la producción y la inactivación de estos metabolitos por células y tejidos. Y esto sería todo. Muchísimas gracias y esto ha sido todo.